A ver, cuando un menor de edad comete un delito, la justicia no actúa igual que con un adulto, ni de lejos. Hay toda una ley con una filosofía completamente distinta pensada solo para estos casos. Así que vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona y qué la hace tan especial. Y esta es, claro, la pregunta del millón. ¿A un chaval de 15 años se le juzga con las mismas reglas que a una persona de 30? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. El sistema parte de una base totalmente diferente, y ahora vamos a entender el porqué de todo esto. Bueno, para entender bien esta ley, lo primero es saber de dónde sale, porque no es solo un listado de artículos y ya está, ¿eh? Nace de una necesidad muy clara, la de superar un modelo que se había quedado viejo y poner la justicia de menores a la altura de los valores democráticos actuales. Y es que, de hecho, la propia ley lo deja clarísimo en su exposición de motivos. El objetivo número uno no era, digamos, el castigo por el castigo, no. La idea era darle una vuelta completa al sistema para que encajara con la Constitución, para que mirara más allá de la simple sanción. O sea, que el tema es que la ley se marca unos objetivos muy claros. Y no son solo palabras bonitas, ¿eh? Son los cimientos de todo. Se trata de, primero, reeducar más que castigar. Segundo, proteger los derechos del menor a toda costa durante el proceso. Y, algo fundamental, que el sistema se adapte a los nuevos tipos de delincuencia que vemos hoy en día. Bueno, una vez vista la filosofía, vamos a lo práctico, a lo que importa en el día a día. La primera pregunta es casi obligada. ¿A partir de qué edad se considera que un menor ya tiene responsabilidad penal por lo que hace? Pues la cifra clave es esta, 14. 14 años. Ese es el número, la edad que marca un antes y un después. Es la línea que traza la ley para empezar a hablar de responsabilidad penal en menores aquí en España. Y aquí es donde el camino se bifurca por completo. Fijaos bien, si el menor tiene menos de 14 años, el sistema no va por la vía penal. Para nada. El enfoque es de protección, de ver qué pasa en su entorno y cómo se le puede ayudar. Pero, en cuanto cumple los 14, ahí ya sí entramos de lleno en esta ley. Y aquí las medidas ya son otra cosa, una mezcla de educación y sanción. Perfecto, ya tenemos la edad. Ahora, la siguiente pieza del puzzle. ¿Quién se encarga de juzgar? Porque, como es de esperar, no son los mismos juzgados que para los adultos. El sistema es totalmente específico. La verdad es que la organización es bastante lógica. Para la mayoría de los casos, los del día a día, la figura clave es el juez de menores, el que está en el lugar de los hechos. Luego, para temas mucho más serios y de alcance nacional, pensemos en terrorismo, por ejemplo, ahí entra en juego el Juzgado Central de Menores. Y, ojo, un detalle importantísimo. Una vez se decide la medida, quienes se encargan de aplicarla, de la rehabilitación, son las comunidades autónomas. Pero cuidado, sigamos avanzando. Que un menor tenga entre 14 y 17 años no quiere decir que sea responsable sí o sí. Hay situaciones muy concretas que contempla la ley en las que esa responsabilidad simplemente desaparece. Y antes de ver cuáles son esas situaciones, es clave entender bien qué significa esto de la exención. No es que se le perdone, es algo más profundo. Significa que la ley entiende que justo en el momento en que ocurrieron los hechos, esa persona no era capaz de comprender lo que hacía o no podía controlarse. Y aquí las tenemos. Estas causas vienen directamente del Código Penal y se refieren a escenarios muy claros. Hablamos de una alteración psíquica importante, de una intoxicación total por drogas o alcohol, siempre que no se haya buscado a propósito para delinquir, o de tener la percepción de la realidad totalmente distorsionada. ¿Qué pasa entonces? Pues que aunque tenga más de 14 años, el sistema no busca castigar. En su lugar, aplica medidas terapéuticas de tratamiento. Claro que, en todo esto, no podemos olvidar la otra cara de la moneda, la víctima. Un sistema de justicia que se precie de ser moderno tiene que poner el foco en ella, y esta ley, desde luego, lo hace. Le da una importancia capital a sus derechos. Fijaos en el recorrido, porque la víctima no es para nada una figura pasiva. Todo lo contrario, el sistema le da un papel protagonista. Paso a paso. Desde el minuto 1 se le informa de todo, se le dice que tiene derecho a un abogado y, por supuesto, puede participar activamente en el proceso. Y un detalle más, si la víctima decide no reclamar una indemnización, por ejemplo, es el propio fiscal quien lo hace en su nombre. Y hay un punto que es especialmente importante. Para proteger a las víctimas más vulnerables, pensemos en casos de violencia sexual o cuando la propia víctima es menor. La ley se apoya en la tecnología. Permitir que declaren a distancia por videoconferencia es una forma de evitar que tengan que pasar por el mal trago de revivirlo todo en un juzgado, cara a cara con el menor. Se protege su bienestar y el proceso sigue adelante con todas las garantías. Y con esto llegamos a la última gran figura de este sistema, una pieza clave que tiene un papel doble que es de lo más interesante. Hablamos del fiscal de menores. Aquí es donde se ve su increíble dualidad, como si llevara dos sombreros a la vez.
Por un lado es el investigador. Dirige a la policía, reúne pruebas, intenta demostrar qué ha pasado, lo normal. Pero, al mismo tiempo, es el máximo defensor de los derechos del menor. Se asegura de que el proceso sea impecable y de que cada decisión se tome pensando en lo mejor para el chaval. Es, a la vez, quien acusa y quien protege. Una figura fascinante. Así que después de este viaje por los pilares de la ley, viendo su porqué, sus protagonistas, sus reglas, queda una pregunta final flotando en el aire. ¿Todo este engranaje tan complejo consigue de verdad ese equilibrio tan delicado entre hacer justicia para la víctima, proteger al menor y, sobre todo, conseguir que se reincorpore a la sociedad? Ahí queda la reflexión.